esta COP, la Conferencia de las Partes del próximo diciembre, pone a Perú en el mapa, pone a América Latina en el mapa, a los países andino-amazónicos. Y eso es un llamado para que nuestros países hagan un esfuerzo especial para que ese posicionamiento en el mapa mundial sea porque estamos haciendo más de lo que se espera en cualquier lugar que acoge a una conferencia de las partes. Tenemos un capital humano, un capital de experiencia, de conocimiento, que nos permite poder llevar a cabo una serie de procesos con la sociedad civil, con las organizaciones de indígenas, con nuestra red global, tanto de América Latina como del resto del mundo, y los distintos temas relacionados a cambio climático, con agricultura, con industria, con energía, y poner estos temas como una agenda de seguridad de nuestras poblaciones. Estamos frente a un tema de inseguridad que no vamos a poder manejar si no empezamos a tomar decisiones en el corto plazo. Así que, ministro, a nombre de la WWF, tanto global como del Perú, estamos felices de poder participar y hacer esta alianza estratégica con el gobierno de Perú. Este compromiso con BBF Internacional y BBF Perú es central, porque no hay COP sin actores. Y aquí estamos hablando de la sociedad civil en sus distintas formas de organización. Estamos hablando del sector privado, porque el sector privado es obviamente uno de los actores más relevantes en lo que es los compromisos para la reducción de emisiones. Estamos hablando de las organizaciones de base, estamos hablando de las iglesias, estamos hablando de distintos actores que se deben sumar a este propósito. Y en el frente público tenemos identificado a los responsables y tenemos que empezar post-Varsovia a convocarlos y a hacer todas las reuniones que sean necesarias. BBF es una organización seria, profesional, una organización que ha trabajado históricamente por la conservación, pero que ahora está trabajando también por políticas públicas, no solo de conservación, sino políticas que nos permiten vivir en un planeta mejor. Políticas que justamente nos lleven a pensar en las futuras generaciones. Y en ese sentido BBF trabaja no solamente por especies, ecosistemas o hábitats, sino también por la gente.